en el contexto con la nueva investigación que aparece publicada en la portada del diario El País, volviendo a estar de actualidad todo lo que pasó en esa valla de Melilla. Bueno, pues el ministro del Interior, como decíamos, comparece esta tarde en el Congreso, Mañu, y ahí tendrá que defenderse de todas estas nuevas informaciones. Sí, una defensa, Ángeles, solitaria, muy solitaria. La realidad es que a nivel parlamentario el ministro del Interior está prácticamente solo. Nadie, salvo el Partido Socialista, nadie avala o defiende su relato, ni siquiera sus socios de gobierno. Podemos, en contra de la versión del ministro, si da por hecho que hubo muertos en suelo español. Lo verificó in situ en Melilla Enrique Santiago. El pasado 24 de junio, entre 1.500 y 2.000 personas intentaron llegar a España por el puesto fronterizo de Barrio Chino, situado entre Nador, en Marruecos, y la ciudad de Melilla. La mayor parte de las personas que intentaban llegar a España eran refugiados de Sudán. En Sudán gobierna una dictadura que oprime a su pueblo y la guerra civil es inminente. Buena parte de los ciudadanos sudaneses que intentaban llegar a España habían escapado de Darfur, un territorio en conflicto que ha vivido nada menos que un genocidio. La acción de las fuerzas de seguridad provocó la muerte de al menos 23 personas y la desaparición de en torno a 70 personas. Tras lo que ya explicaron periodistas de Público, hoy es noticia una investigación del País, Lighthouse Reports, Le Monde, Der Spiegel y ENAS que probaría que al menos un ciudadano sudanés habría muerto en territorio español. Por su parte, el ministro del Interior aún lo niega. La pregunta es, si queda demostrado, ¿seguirá en su puesto el ministro? Hoy en La Base hablamos de la masacre de Melilla. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, de lunes a jueves, en Público. Bueno, hoy en La Base hablamos de la masacre de Melilla, analizamos los datos que se están dando a conocer en las últimas horas. Para ello, nuestra matemática Sara Serrano va a hacer una recopilación de todos esos datos que efectivamente parecería que prueban que al menos hubo un muerto en territorio español, además de otras muchas violaciones de derechos humanos, ¿verdad? Sí, ahora vamos con ello, Pablo. Buenas tardes. Manu Levín va a analizar hoy cómo se están posicionando diferentes actores mediáticos respecto a la situación del ministro. Es muy llamativo, lo va a explicar, que medios de comunicación del Grupo Prisa y también Público piden claramente la dimisión del ministro, pero otros, digamos en el marco de los medios progresistas, veremos que no tanto. Quédense a escuchar el análisis de Manu Levín. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Ina Finogénova nos va a hablar de una situación, digamos, casi paralela, la situación que viven los migrantes en Estados Unidos, y nos va a hablar de una de las mayores tragedias que ocurrió hace poco, ¿verdad? Sí, 3 días después de la masacre de Melilla, precisamente. Ya, vamos con ello. Y hoy vamos a contar con un migrante, una persona que tuvo que viajar de África a Europa en patera. Hoy es diputado en la Asamblea de Madrid, Serín Vallé. Arrancamos, Lolo. La base de datos. Arratsaldeon, Sara, Egunon, en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre la actuación de España en la masacre de la valla de Melilla. Recordemos que el pasado 24 de junio cientos de personas trataron de cruzar la frontera que separa Marruecos de la ciudad de Melilla. Se trata de la mayor masacre en la frontera terrestre de Europa de los últimos tiempos. Hubo al menos 23 muertos y 70 desaparecidos. Además, según concluyó el defensor del pueblo, la Guardia Civil, en colaboración con los agentes marroquíes, ejecutaron 470 devoluciones en caliente, devoluciones que se produjeron, según la nota divulgada por el defensor del pueblo, sin contemplarse las previsiones legales, tanto nacionales como internacionales, es decir, que se produjeron fuera de la ley. De manera ilegal. Bueno, la mayoría de las víctimas, como decíamos, procedían de países como Sudán, también de Sudán del Sur o Chad, todos ellos inmersos en conflictos armados y, por lo tanto, eran ciudadanos susceptibles de recibir protección internacional. Sí, pero a pesar de eso y a pesar de provenir de países en guerra, todas esas personas no cuentan con vías seguras para llegar a España, y eso es algo que contrasta con otros casos, ¿no? Contrasta enormemente, por ejemplo, con el caso de los refugiados ucranianos que, huyendo también de una guerra, sí que han recibido acogida en España. Más de 150.000 personas, que me parece perfecto. Es lo que tendría que pasar siempre, ¿no? Independientemente de la nacionalidad o del color de piel de las personas que llegan, pero ya sabemos que hay migrantes de primera y hay migrantes de segunda. Sí, la explicación oficial dada por fuentes cercanas al gobierno de Marruecos
es que las muertes fueron causadas por una avalancha. Por su parte, las autoridades españolas han asegurado desde un primer momento que el 24 de junio no se violaron derechos humanos en territorio español. Escuchamos lo que dijo entonces el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Vuelvo a decir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuaron con toda la legalidad, proporcionalidad y necesidad, y no hubo ningún muerto en territorio español. Bueno, sin embargo, a pesar de la versión oficial, las imágenes que empezaron a circular eran terribles y mostraban la enorme brutalidad con la que actuó la policía. Además, numerosos testigos y organizaciones no gubernamentales denunciaron que se habían producido devoluciones en caliente, alertaron sobre la brutalidad policial y señalaron que se había dejado agonizar a víctimas sin proporcionarles asistencia médica. Estas denuncias fueron corroboradas por distintas investigaciones periodísticas. El Diario Público reveló que agentes marroquíes entraron en territorio español para golpear, detener y devolver en caliente a varias personas que ya habían logrado traspasar la frontera. Las imágenes desveladas en exclusiva por este periódico mostraban a gendarmes y miembros de las fuerzas auxiliares marroquíes moviéndose en el lado español con total normalidad, como si estuvieran en territorio marroquí, y colaborando además con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y llegados a este punto es importante recordar que el PSOE se comprometió a derogar las devoluciones en caliente junto a la ley Mordaza. Sí, el propio Pedro Sánchez puso un tuit en 2017 en respuesta a la petición de Elena Maleno de acabar con las devoluciones en caliente. Decía así: sí, Elena, pedimos la derogación total de la ley Mordaza y rechazamos rotundamente las devoluciones en caliente. Ya lo dijo Javier Cra en Cuervo Ingenuo, hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Bueno, tras la masacre de Melilla, Pedro Sánchez agradeció públicamente el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y Marruecos en lo que calificó de asalto violento. También reconocer el trabajo que ha hecho, en este caso, el gobierno marroquí, en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España, para tratar de frenar un asalto violento y que precisamente lo que hace es, bueno, pues poner en cuestión nada más y nada menos que nuestra propia integridad territorial. Bueno, no sé, unas declaraciones de Sánchez que yo creo que revelaban la preocupación del ala derecha del gobierno porque Marruecos dejase de ejercer el papel que ejerce como policía en la frontera sur. Sí, aunque días después de estas declaraciones, el presidente del gobierno se vio obligado a matizarlas. En una entrevista con Àngels Barceló en la cadena SER, aseguró que no había visto las imágenes que muestran los muertos y la brutalidad de los agentes marroquíes cuando dijo lo que dijo de Melilla y cuando dijo que el asunto estaba bien resuelto. Sí, pero Àngels, permítame que le diga, yo conocí esas informaciones y esas imágenes después de hacer esa declaración. Es evidente. Es decir, ahora no piensa que se resolvió razonablemente bien. Bueno, vamos a ver. Lo que digo es que yo no conocía esas imágenes y esa información cuando hice esas declaraciones. Es evidente que yo lamento las muertes que se han producido en Nador. Sí, bueno, recogida de cable, aunque es inverosímil eso de que no había visto los vídeos que había visto toda España cuando él es el presidente del gobierno, pero en cualquier caso Sánchez seguía situando toda la responsabilidad en el lado marroquí. Luego explicaré cómo ha ido mutando el relato de los medios afines al PSOE sobre este asunto. Bueno, y a principios de mes la BBC publicó un documental que venía a contradecir también esta versión. Las muertes no se circunscribieron exclusivamente al territorio marroquí. El documental de la cadena británica mostraba que varias muertes que supuestamente habían sucedido en tierra de nadie en realidad se habían producido en suelo español. Las imágenes difundidas muestran personas agonizantes y cuerpos sin vida a ambos lados de la valla y apuntan a la responsabilidad de las autoridades españolas en la masacre. Además, la BBC también documentaba la realización de devoluciones en caliente por parte de la Guardia Civil. Según muestran las imágenes, las fuerzas de seguridad marroquíes entraron en España para llevarse a los migrantes de vuelta a Marruecos sin ofrecerles además ninguna oportunidad de solicitar asilo. Bueno, Sari, ¿qué dijo el Ministerio del Interior sobre este documental de la BBC? Bueno, básicamente lo que dijeron es que todo se hizo de acuerdo a la legalidad, que no se realizaron devoluciones en caliente, que en ningún caso se movió ningún cadáver desde España hacia Marruecos y que el Ministerio de Interior había compartido todas las cámaras de seguridad disponibles con el Defensor del Pueblo y con los jueces. Claro, lo que pasa es que entonces, ¿por qué el Defensor del Pueblo dijo algo diferente? El Defensor del Pueblo dijo dos cosas. La primera, que sí se habían producido devoluciones en caliente, en concreto 470. ¿Cómo puede ser que el Defensor del Pueblo vea 470 devoluciones en caliente y el Ministerio del Interior ninguna? La segunda cosa que dijo el Defensor del Pueblo es que el Ministerio del Interior no había compartido todas las grabaciones de seguridad. Y lo está diciendo un Defensor del Pueblo que es del PSOE, que es Ángel Gabilondo.
Y a las conclusiones del Defensor del Pueblo también se suman las de los diputados de la Comisión de Interior del Congreso que, tras visionar los vídeos, confirmaron que hubo devoluciones en caliente y omisión de socorro. Sí, también se suma una última investigación periodística, esta vez realizada por el consorcio de medios Lighthouse Reports, que incluye a periódicos como El País, Le Monde, Der Spiegel y ENAS. La investigación, para la que se han analizado más de 140 vídeos y realizado 40 entrevistas, muestra el papel que jugaron España y Marruecos en las muertes del 24J. Los agentes marroquíes actuaron con brutalidad, lanzando gases lacrimógenos en un recinto cerrado, y los agentes españoles no atendieron a las víctimas y dejaron morir a las personas que agonizaban, a pesar de que un helicóptero de la Guardia Civil estaba grabando en todo momento lo que estaba sucediendo. Algunos de los entrevistados cuentan que perdieron el conocimiento y que los agentes españoles, lejos de atenderlos, les esposaron para entregarlos a Marruecos, donde además fueron golpeados. Además, según recoge el documental, un testigo asegura que una persona, Abdul Aziz Yacoub, murió en el lado español. Esta versión aparece también corroborada por agentes marroquíes. Bueno, pues parece que a la vista de las investigaciones sí que hubo por lo menos un muerto en suelo español y nadie se muere simplemente por tratar de cruzar una frontera. Te tienen que ayudar, te tienen que matar. Hubo también falta de auxilio a personas que evidentemente necesitaban auxilio. Hubo devoluciones en caliente, 470 según el Defensor del Pueblo, y además entraron policías marroquíes en territorio español. Bueno, pues no se entiende cómo, llegados a este punto, el Ministerio del Interior puede seguir negando todas estas evidencias. Sí, Marlaska básicamente ha ignorado las nuevas investigaciones periodísticas que sitúan al menos una muerte en suelo español y se ha mantenido enrocado en su respaldo a la actuación policial. No tuvimos que lamentar, y lo reitero, no tuvimos que lamentar ningún hecho trágico, es decir, ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Lo reitero. No hubo desatención por parte de la Guardia Civil. No hubo desatención, hubo un trabajo serio y proporcionado. Estas actuaciones, quiero recalcarlo, se realizaron respetando la normativa internacional de derechos humanos, así como la protección internacional, y confirmando la inexistencia de personas especialmente vulnerables en ese grupo. Es decir, se cumplió de forma plena con la legalidad. Cara de cemento armado. Bueno, entre todo lo que dice, hay una cosa que dice al final, que es que no ve personas especialmente vulnerables entre la gente que huía de conflictos armados de sus países en guerra y que cruzaron una valla alambrada y fueron rociados con gases lacrimógenos, golpeados hasta la muerte, ¿no? En decenas de casos, atados de pies y manos mientras estaban inconscientes y devueltos a Marruecos vulnerando todo su derecho al asilo. Pues no sé, ya tiene algo que hacer el ministro cuando dimita, visitar al oculista. En fin, para ver la vulnerabilidad yo creo que basta ver las imágenes o la propia imagen con la que hoy hemos preparado la carátula del programa. Gracias, Sara. A ti. Señores, vamos a levantar todos el puño en alto, todo el mundo puño en alto. Vamos a arrodillarnos también en memoria de todas esas personas que por culpa de este sistema discriminatorio han tenido que padecer en mares y entre balas de los que nos tienen que proteger. Vamos a arrodillarnos todos y recordar. Escuchábamos un fragmento de un documental que acaba de estrenar Al Jazeera sobre la vida de Serine Vallé, Serine versus the European Union. Buenas tardes, Manu. Buenas tardes, vamos con ello, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, hoy prácticamente toda la prensa habla de las revelaciones de esta investigación sobre la masacre de Melilla del 24 de junio y aunque con matices que ahora veremos, hay casi unanimidad entre la derecha y la progresía mediática en golpear al ministro Marlaska. Empecemos por los segundos, por la progresía, que es donde hay más matices. Lo primero, hay que decir que el hecho de que este asunto hoy haya vuelto a irrumpir en la agenda mediática y haya puesto a Marlaska en una situación insostenible, parece que hay que achacarlo, ojo, a los medios del Grupo Prisa. Fijaos, El País, en portada a 3 columnas. Antetítulo, la investigación de la tragedia de Melilla. Titular, agonía a ambos lados de la frontera. Está muerto. Subtitulares, El País y Lighthouse dan claves del incidente que causó al menos 23 muertos. Una persona pudo fallecer en suelo español, según un testigo y policías marroquíes. Desperté encima de 2 cadáveres, dice un joven que quedó inconsciente.
O sea, que el diario El País, que además ha formado parte de esta investigación periodística, va muy fuerte con este tema y lo coloca en portada. Esto es muy significativo si lo comparamos con lo que hacen los demás periódicos. Efectivamente, dos elementos importantes para entender por dónde van los tiros. El primero es ese, que es que el principal diario de Prisa es el único diario en papel que lleva esta noticia como el tema principal en su portada, y además habla de la tragedia de Melilla. Quédense con esto. El otro gran instrumento mediático de Prisa, la cadena SER, también ha abierto hoy con este tema. Editorial de Ángeles Barceló. Exhaustiva investigación que hoy lleva en portada al diario El País sobre la tragedia de la valla de Melilla del pasado mes de junio. Material inédito de lo que sucedió junto a aquella valla y testimonios que relatan la agonía de los que murieron en el intento de entrar a España. Imágenes durísimas de cuerpos apilados, sin asistencia, y que demuestran que la tragedia sucedió también en suelo español. Bueno, la SER aquí diciendo claramente que las muertes se produjeron también en territorio español. Ya veis que sí, y fijaos que Barceló dice también la tragedia de Melilla, que diréis, pues claro, lógico, ¿y qué? ¿No? Lo que pasa es que esto es una novedad. Recordemos cómo se refería la SER a esta masacre, cuándo se produjo. Ángeles Barceló, el 29 de junio, desde la cumbre de la OTAN en Madrid. Y entrevista con el presidente, con la agenda internacional como elemento más relevante, pero con un contexto mucho más complejo, con la oposición y sus socios apretando fuerte por la masacre de Nador. La masacre de Nador, exactamente. Si recordáis, ese fue el eufemismo que usaron entonces muchos medios de la progresía, entre ellos la SER y El País, etcétera, para eximir de responsabilidad al gobierno de España y en concreto a Marlaska, acuñando esta expresión que enmarcaba la matanza de decenas de personas como algo que había sucedido en Marruecos y no en territorio español. Otro ejemplo os pongo de esto, de aquel momento. 27 de junio, pieza de Anabel Díez en El País. Titular: La tragedia de Nador estremece a la izquierda. Blanco y en botella, pero ya veis que hoy Prisa ha cambiado el marco y ahora sí habla de Melilla. Yo creo que es un cambio muy significativo. Durante la mañana la SER además ha seguido con el tema, más allá del editorial que hemos escuchado, y ha incrementado la dureza de su tono contra el Ministerio del Interior. Ángeles Barceló y Nicolás Castellano. Nico, lo contábamos a las 8. Podemos decir que esa parcela donde se ven esos cuerpos hacinados no es que sea suelo español, sino que es propiedad del Ministerio de Transportes. Sí, exactamente. Como has contado a las 8, no solo sucedió en España, sino que el propietario de esa parcela donde aconteció la tragedia de Melilla, el 24J, es el propio gobierno de España. Y a las dos parcelas clave donde sucede la avalancha mortal en la que perdieron la vida al menos 23 personas tienen como titular la misma dirección, la del Paseo de la Castellana número 67 de la capital de España, es decir, del tradicionalmente conocido Ángeles como Ministerio de Fomento. Interior sigue defendiéndose de todo esto. Sí, a pesar de toda la nomenclatura, primero se denominó Tierra de Nadie, después Zona Operacional Conjunta, se han dado otro tipo de argumentos con las imágenes que hemos visto hasta ahora, tanto con los vídeos de los propios supervivientes como las imágenes oficiales que sí hemos visto en la cadena SER, y hay elementos suficientes para desmontar 4 mentiras o 4 realidades que no se corresponden con los hechos. 1, los hechos sucedieron en España sin ninguna duda. 2, hubo omisión de socorro, no hubo nadie que auxiliara, digo de los dos lados, ni de Marruecos ni de España, nadie se acercó a los migrantes cuando estaban aplastados en esas dos puertas de los tornos fronterizos. 3, entraron los marroquíes a España, no solo a golpear, sino a llevarse a los migrantes. Y 4, fueron expulsados 470 migrantes, según reconoce el propio Ministerio del Interior al Defensor del Pueblo. Bueno, ya veis que la SER habla con mucha contundencia sobre este tema y habla explícitamente de mentiras del ministro del Interior. Un corte más absolutamente inequívoco en la tertulia de hoy por hoy. Josep Ramoneda. Yo francamente, yo creo que hasta el punto que han llegado las cosas, esto necesitaría, aunque fuera solo por carácter simbólico, la dimisión o el cese del ministro del Interior. El dato es inequívoco. Ramoneda, nada menos que Ramoneda, en la tertulia conducida por Ángeles Barceló en la cadena SER, pidiendo la cabeza del ministro Marlaska. Cuando Prisa pide la cabeza de un ministro socialista, normalmente la suelen obtener. Pues veremos qué pasa, pero juzgado y sentenciado está Marlaska por el grupo Prisa. Bueno, y si no me falla la memoria, diría que es la primera vez en toda la legislatura desde la cadena SER que piden abiertamente la dimisión de un ministro del PSOE, ¿no? Sí, yo creo que no te equivocas, efectivamente. Yo tampoco recuerdo haber escuchado en la SER pedir la dimisión explícitamente de un ministro del PSOE en ningún momento. Un cambio cualitativo muy importante al que habrá que estar muy atentos porque revela que quizá hay algo más que se ha roto ahí
más allá de Marlaska, ¿no? Porque no es nada frecuente lo que acabamos de escuchar. 2 ejemplos más en medios progresistas y de izquierda. El diario.es. Los puntos oscuros de la tragedia de Melilla sobre los que Marlaska tendrá que contestar en el Congreso. Otra del diario.es. Una nueva investigación periodística constata que al menos una persona murió en suelo español durante la tragedia de Melilla. Pero es llamativo también, o quizá no tanto a estas alturas, que el periódico de Escolar, aunque detalla extensamente las inconsistencias de la versión oficial, los puntos oscuros, dice, no pide, digamos, yo diría que emplea un tono más suave hacia Marlaska que el que hemos visto en el Grupo Prisa. No pide su dimisión ni tampoco usa en ningún momento la palabra mentir o mentira o mintió en ninguna de sus variantes, cosa que sí hace público. Titular: Marlaska mintió. Una investigación demuestra que hubo al menos un muerto en el lado español en la masacre de Melilla. Bueno, pues creo que quedan bastante claras las posturas y los matices editoriales entre los diferentes medios progresistas a propósito de la masacre de Melilla y sobre la eventual dimisión de Marlaska. Y mientras tanto, la derecha mediática, ¿qué dice, Manu? Pues la derecha mediática va con todo a golpear al ministro del Interior. Fijaos, El Mundo, en la esquina inferior derecha de su portada. Una nueva investigación sostiene que Marlaska mintió sobre Melilla. El Confidencial, titular casi idéntico. Una nueva investigación acusa a Marlaska de mentir con Melilla. Hubo muertos en España. La Voz de Galicia. Una nueva investigación sobre la tragedia de Melilla acorrala a Marlaska. Voz Populi. El riesgo de un expediente de la Unión Europea acelera el final político de Marlaska. Onda Cero. Grande Marlaska contra las cuerdas. El Congreso pide su dimisión por la tragedia en Melilla. Y otra más de Voz Populi. El PP exige el cese inmediato de Marlaska. Debe dimitir esta misma noche. Parece que la derecha mediática y política ha visto que puede caer un ministro del gobierno de coalición y está haciendo bastante leña con el tema. Por supuesto, es porque están honestamente preocupados por los derechos humanos, por los migrantes. Claro, es por eso. Lo dice porque le preocupan mucho las vidas de las personas migrantes y de las personas negras, y por eso cuando esto sucedió en junio hablaron de que los migrantes asesinados eran muy violentos y defendieron a la policía española, y por eso también, porque están muy preocupados por esta gente. Cuando en 2014 en la playa del Tarajal, en Ceuta, la Guardia Civil disparó 145 balas de goma contra un grupo de personas migrantes y hubo 15 muertos, la derecha mediática defendió a capa y espada esa actuación policial. Claro, en aquel momento gobernaba Rajoy y el ministro del Interior era Fernández Díaz. Entonces, bueno, supongo que nadie será tan ingenuo de pensar que si estos mismos medios ahora piden la dimisión de Marlaska es por algo que tenga que ver con una preocupación sincera por esas personas y por los derechos humanos. Lo dicen porque entienden que daña al gobierno de coalición y ya está, no hay más que eso. Pues vistos los precedentes, si no eres de Podemos y te está atacando simultáneamente la progresía mediática y la derecha mediática que piden tu dimisión, creo que lo tienes bastante difícil. Parece que el ministro del Interior está en la cuerda floja. Aunque fíjate que ha habido alguien que en la derecha mediática hoy argumentaba por qué él no cree que esto vaya a suponer la dimisión o el cese del ministro del Interior. Carlos Alsina en Onda Cero. En respuesta al reportaje que difunde el diario del País, se espera que el ministro diga hoy lo mismo, entonces. Que diga que es mentira. Que quien miente ahora es el diario El País. Podemos, Bildu, Esquerra, el PNV, que son partidos tan gubernamentales ya a estas alturas como el propio PSOE, desearían ver rodar hoy la cabeza del ministro Marlaska. Bien porque se la corte él mismo, bien porque Sánchez la entregue. No va a ocurrir, naturalmente. No va a ocurrir porque quien asumió en primerísima persona la defensa de la actuación que la policía marroquí realizó aquel día, la policía marroquí y la Guardia Civil Española, quien asumió en primerísima persona la defensa de esa actuación fue el presidente del gobierno. A Marlaska le ha caído el protagonismo en esta historia este mes. Pero en junio, quien llevaba la voz cantante del gobierno para hablar de este asunto de Melilla y Nador era el presidente Sánchez. Fue Sánchez quien desde el minuto 1 puso el acento no en el estado en el que quedaron las personas que aquel día intentaron entrar irregularmente en Melilla. Él puso el acento en la proporcionalidad y sobre todo en la eficacia con que había actuado la policía marroquí. Carlos Alsina es más de derechas que el caballo de Don Pelayo, pero no tiene ni un pelo de tonto. Y lo que está diciendo es muy inteligente. Termina de completar el mapa. ¿Quién forma parte de ese mapa también? El presidente del gobierno. Gracias, Manu. Estuviste muchos años siendo uno de los líderes antirracista en defensa de los derechos de los migrantes y después un día decides dar el salto a la política. ¿Por qué?
Y los motivos son esos, explicarles lo que realmente está pasando en el sur para que la gente tenga que coger la patera para venir, denunciar los acuerdos de pesca que los países europeos tienen con países como Senegal, porque si lo ven, si bajan en el terreno, pueden decir que realmente estamos destruyendo Senegal. ¿Tú eras pescador? Sí. ¿Y te marchaste porque había escasez de peces, por la sobrepesca? Sí, yo me fui de Senegal por ver el futuro como incierto. Como nací en un pueblo de pescadores. En fin, volvíamos a escuchar a Serim Vallé en el mismo documental de Al Jazeera, entrevistado en la cafetera por Fernando Berlín. Y ahora vamos a volar de Melilla a Texas, ¿verdad? Vamos, sí. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogenova. Cuando se anulan todas las formas legales de buscar asilo o cruzar la frontera, la gente no deja de migrar, sino que empieza a tomar medidas extremas cuyas consecuencias suelen resultar dramáticas, aunque nada sorprendentes a estas alturas. El 24 de junio se produjo la masacre de Melilla y tan solo 3 días después se dio la mayor tragedia de migrantes documentada en suelo estadounidense de la historia. ¿Qué pasó, Ina? En un camino en la localidad de San Antonio de Texas, un mecánico de un taller de la zona oyó gritos en español del interior de un tráiler aparcado por ahí. Llamó a las autoridades y cuando estas llegaron y abrieron las puertas del camión, se encontraron con una pila de cadáveres y una docena de personas agonizando. 48 muertos dentro del camión, niños incluidos, 16 moribundos, 5 de los cuales fallecieron horas después, o sea, 53 fallecidos, de los que la mitad eran mexicanos y los demás procedían de Centroamérica, de Guatemala, Honduras y El Salvador. Viajaron en ese vehículo huyendo de la indigencia y la inseguridad de sus vidas, hacinados, sin ventilación, ni ventanas, ni refrigeración, sin agua y bajo temperaturas extremas. Murieron por las altas temperaturas, asfixia y deshidratación. La tragedia de San Antonio se convirtió en el caso más mortífero de tráfico humano registrado en Estados Unidos. Hasta ese momento el peor caso de muerte masiva del que había registros se remontaba a 2003, cuando también en Texas murieron 19 personas atrapadas dentro de un camión de lácteos. Uh-huh. A las más de 60 víctimas de la tragedia de San Antonio las abandonó el conductor a su suerte en ese camión, según reportó The Texas Tribune en esos días. Cuando las encontraron, muchas de ellas parecían haber sido rociadas con condimento para carnes en un aparente intento de ocultar el olor a muerto. El conductor, traficante, huyó. El vehículo recorrió 200 kilómetros desde la frontera de México y sorteó 2 controles ya en suelo de Estados Unidos sin ningún problema. Los intentos de cruce de frontera en camiones de contrabando se han vuelto bastante habituales en esa región del mundo. Coloquialmente los llaman coyotes o polleros. Tienen muy pocos riesgos de ser detectados. La frontera entre México y Estados Unidos es extensa, abarca varios estados y las inspecciones de camiones son muy poco frecuentes. Sí, bueno, que hay tanto tráfico de mercancías, ¿no?, a lo largo de una frontera tan grande que es un poco inviable inspeccionar todos los camiones, todos los contenedores que cruzan, ¿no? Igual luego de esta tragedia se decidió aumentar el número de inspecciones de camiones y de hecho 2 semanas después lograron interceptar uno que transportaba a unas 80 personas. Y cuéntanos, Ina, si finalmente esta gente logra llegar a Estados Unidos, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, la solución que se le suele dar a estas personas es casi siempre la misma, se las detiene para proceder a la deportación. Sí, deportación, pero para que poco después pues lo intenten una vez más y si fracasan pues lo intenten otra vez y así sucesivamente. Entonces con esa política migratoria pues es normal que se acaben batiendo récords de detenciones y de deportaciones y de muertos. Pues eso, hasta hace literalmente días en Estados Unidos estaba en vigor una normativa conocida como Título 42. En realidad fue una medida sanitaria que aprobó Trump, pero que inesperadamente se convirtió en la excusa perfecta para la mayor campaña de deportación en décadas. Básicamente, bajo pretextos de seguridad sanitaria y el COVID, se permitió la deportación express de migrantes
migrantes indocumentados sin posibilidad de solicitar asilo. Y así, casi 2 millones de personas fueron expulsadas de Estados Unidos bajo el título 42, metidos en aviones, llevados hacia México, donde desde la pista de aterrizaje les esperaban autobuses para llevarlos hacia la frontera con Guatemala. Pues ya han visto ustedes lo sofisticada que es la política para afrontar el problema de la migración en los Estados Unidos, detener a estas personas, expulsarlas y básicamente trasladarles hacia países vecinos, desplazar el problema. Eso es. Solo en octubre de este año hubo 230.000 arrestos en la frontera de México, con un tercio de esas personas expulsadas. Esa estrategia de expulsiones bajo el título 42 se suma a la de tercer país seguro, en el marco de la cual son México y Guatemala los que tienen que hacerse cargo de los migrantes, bien mandándolos de vuelta a casa o dejándoles quedarse en sus territorios, pero eso sí, asegurándose de que no sigan subiendo hacia Estados Unidos. Desde que bajaron los contagios y las muertes por el COVID, todo el mundo esperó que Estados Unidos levantara el título 42, pero un tribunal decidió mantenerlo en vigor durante un tiempo más, hasta que hace unos días lo tumbó una resolución judicial. Y debido a eso, expertos en migraciones prevén un aumento considerable del número de personas intentando cruzar las fronteras, porque ya no se las podrá echar de manera tan fácil, y eso irremediablemente generará un aumento de muertos. ¿Y no hay manera de calcular cuántas personas mueren intentando llegar a un lugar para tener una vida mejor? En lo que va de 2022 ya contabilizan 853 personas muertas en su intento de cruzar desde México a Texas sin documentos. El año pasado se han registrado 546 víctimas, y ninguna de esas cifras incluye a los que fallecieron en el territorio de México ni en el recorrido previo por América del Sur o Centroamérica. Porque claro, los que logran llegar a la frontera de Texas o incluso cruzarla son, por muy paradójico que suene, los más afortunados. Antes de eso, muchos de ellos tienen que sobrevivir atravesando lo que se conoce como el tapón de Darién. Sí, el tapón de Darién, esa peligrosa zona selvática entre Colombia y Panamá, donde las dificultades naturales por cruzarlo a pie se combinan con el peligro que representan varias bandas de tráfico de droga y de personas que operan por ahí. En los 10 primeros meses de 2022, en el tapón de Darién se registraron la muerte o desaparición de 35 personas, entre ellos 12 niños. Sin embargo, según advierte la Organización Internacional para las Migraciones, se trata de una cifra anecdótica que refleja tan solo una pequeña parte del verdadero número de fallecidos. O sea, emprenden ese viaje, mueren en el camino, sus restos nunca son recuperados, por lo tanto no engrosan ninguna lista, como si no hubieran existido. Y por esto, amigos y amigas de La Base, nadie rinde cuentas, nadie asume responsabilidades. Gracias, Ina. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, hoy en La Base contamos con Serín Vallé, activista antirracista, migrante y diputado en la Asamblea de Madrid. Serín, muchas gracias por atender a La Base. No te oímos, creo que estás muteado. A ver, ahora. Ahora sí. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Serín, te voy a hacer una pregunta que te han hecho miles de veces, pero creo que es importante que la puedas volver a responder. ¿Qué es lo que significa dejar tu casa, dejar a tu familia, dejar tu ciudad y jugarte la vida en una patera para llegar a Europa? Pues eso es renunciar a la vida directamente, porque si uno ya arriesga su vida, meterse en una patera para venir a Europa, es como pues renunciar a tu vida, porque puede pasar de todo. Puedes morir en el camino, pero en un momento dado pues tomas este riesgo para intentar salvar a la familia. Sara. ¿Qué tal, Serín? ¿Cómo estás? Yo quería preguntarte cuál sería a tu juicio una política migratoria respetuosa con los derechos humanos. Pues sinceramente, viendo lo que está pasando pues todos los días en las fronteras, como lo que pasó en Melilla, digo, una política migratoria respetuosa es una política migratoria al que se mira a la otra persona, bueno, o al otro lado, pues de manera igual. Como las personas de aquí nos podemos desplazar, podemos ir a otros países sin necesidad hasta de visado, pues también ofrecer una oportunidad a los otros países, lo que llamamos siempre las vías legales y seguras.
Y esta política es lo que no está habiendo, es lo que hace que las personas pues están también cogiendo las pateras para venir aquí. Pero si no hay vías seguras, pues las personas lo van a intentar y lo van a intentar de esta manera. Y respecto de los derechos humanos es también darles esta oportunidad de poder viajar legalmente. Bueno. ¿Qué tal, Serín? ¿Cómo estás? Escuchábamos antes en el documental de Al Jazeera y tú has contado también varias veces que tú eras pescador en Senegal y te tuviste que ir porque las grandes empresas pesqueras pues, esquilman y se llevan todo el pescado, ¿no? Y os dejan sin trabajo y sin futuro en vuestros pueblos, ¿no? Había otro activista antirracista, Sani Ladan, que decía que nunca vamos a la causa de fondo de las migraciones, y en ese sentido él decía que la verdadera causa de los éxodos migratorios no es el hambre, ni las guerras, ni la miseria, entendidas como una especie de fenómeno atmosférico, ¿no? Que es lo que piensa la gente, sino que él decía que la verdadera causa de la inmigración, la causa de fondo, son los recursos que tiene África. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Estás de acuerdo con ese enfoque? Claro, de paso primero saludo al hermano Sani, que es un grande, que es un crack, la verdad, porque pues lo que ha explicado es lo que realmente pasa. Muchas veces pues no indagamos lo que está más allá de estas llegadas. Y lo que está más allá es que no es que el continente africano o el sur global son países pobres, son países muy ricos, países que casi tienen de todo. Pero este todo no les sirve porque están las grandes multinacionales europeos que están ahí, que explotan todo, y son estas empresas pues que sembran realmente pues el caos que hay, que sembran este hambre, esta miseria y esta ruina. Pero estos países no necesitan pues venir aquí. Lo que necesitan y lo que se exige a las empresas y los gobiernos europeos es que dejen de lucrarse con los recursos de esos países y que dejen de lucrarse también con las muertes de las personas. Porque dentro de todo este va y viene de personas que mueren en las fronteras, hay empresas europeas que se lucran, como lo que es Frontex. Ina. ¿Qué tal, Serguín? Yo soy migrante también y bueno, vengo de donde vengo, pero aún con todo creo que no me tratan igual que a ti. ¿Qué significa ser migrante africano aquí? Pues muchas gracias, compa. Yo creo que ya entiendes lo que es más o menos ser migrante, pero ser migrante africano es más allá. Es como si tienes que demostrar el doble o el triple que cualquier otra persona para ser considerado. Y también es como sufrir el racismo diariamente. Ser negro africano es como sufrir lo que realmente está todavía y que extraña que en el siglo XXI pues personas todavía siguen creyendo en la supremacía blanca, siguen viviendo lo que era la esclavitud, como la persona negra no es nada. Y realmente es lo que ha pasado en esas fronteras, es que no se toma en cuenta las vidas negras, pero hay que demostrar que las vidas negras también importan. Formamos parte de este continente y lo que sufre la gente negra para poder salir, para llegar aquí, y las políticas que hay en las fronteras sur, es como tremendo. Hay que poner en cuestión seriamente la humanidad y lo que está pasando con las personas negras. Serín Valle, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Pues muchísimas gracias. Llegamos al final. Acordaos de que en cuanto termine La Base empieza Dato Mata Relato. Hoy Julián Macías va a hacer un análisis sobre la evolución de la conversación en las redes sociales sobre Pablo Motos. Su conclusión es que nadie hablaba en realidad de Pablo Motos hasta que Pablo Motos decidió que todo el mundo hablara de él. Así que no os perdáis Dato Mata Relato hoy. Vamos a acabar hoy con una versión de un tema muy conocido de John Lennon, Imagine, interpretada por Noah, una cantante israelí, y Khalid, un intérprete argelino. Hasta mañana.